Estamos con dos expertos para tratar estos temas. Martín de Acevedo, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Gracias por ir con nosotros. Don Chema, usted lo conoce perfectamente, sale en todos los medios ese experto de gestión municipal y un experto abogado constitucionalista, el doctor Fernando Delgado. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias, muy gentil. Las dos medidas a las que me refería son: uno, las playas, se puede prohibir llevar alcohol a la playa, llevar comida a la playa, ¿verdad? Y la segunda medida es el código de vestimenta que acaba de publicar el Congreso de la República en un comunicado. Comenzamos primero con el tema de la playa. ¿Cómo ven la cosa? A ver, en el derecho en la playa está normado en la Constitución y poquísimo en nuestro país. Y está librado también a las ordenanzas que puedan reglamentar las municipalidades. Obviamente el derecho al libre tránsito es irrestricto, ¿no? Viene desde la Constitución. Probablemente no haya tenido una ley de desarrollo constitucional, pero no se necesita para un derecho tan fundamental como es el derecho al libre tránsito. Y en las playas que son abiertas y libres, eso debería respetarse tal como está. Ahora, el derecho a llevar algunos alimentos y otros no, eso ya queda a criterio de las municipalidades de reglamentarlas. Obviamente, por costumbre, se sugiere, luego ha venido siendo norma en algunas municipalidades ribereñas como las 13 que tenemos nosotros en la Costa Verde, el hecho de que se lleve y se permita comida ligera, no comida así pesada que vaya a generar, primero, contaminación, segundo, una forma de... Eso será la olla de tallarines, ¿no? ¿De acuerdo? Exacto, como lo dice Romero en la canción, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas obviamente son muy, digamos, complejas para ser manejadas en la playa y ser desechadas rápidamente, sino más bien comida más ligera, ¿no? Sí, Fernando, sí. ¿coincides con eso? Coincido en el sentido de que la Constitución, en el artículo 73, establece, ¿no?, los bienes públicos. Sin embargo, considero que este tipo de restricciones o medidas que asumen las municipalidades, yo creo que deben estar básicamente enfocadas en un conjunto de premisas. O sea, la medida no puede evaluarse, digamos, en el caso en concreto, sino en el caso abstracto. En el caso en concreto, en específico y no abstracto. Y además tiene que evaluarse ese tipo de restricciones en el sentido del medio empleado y del fin perseguido, ¿no? Es decir, no podemos establecer a mi modo de ver, una media en el sentido que no se podría llevar comida o no se podría consumir alcohol. Si lo que se busca es proteger valores constitucionales superiores, digamos, podríamos optar por una medida en ese sentido. Pero también es cierto de que todos los derechos fundamentales son sujetos a limitaciones y restricciones, pero que estas deben ser razonables y proporcionales. Es una limitación razonable. Razonable, pero hay que hacer el examen, pues. O sea, si el medio empleado es el adecuado, si el fin perseguido es válido en términos constitucionales, y si no hay medidas menos invasivas o menos afectantes, como esa, ¿no? Correcto, Chema, coincido con el doctor Delgado, porque el ciudadano o las personas en general deben tener siempre la premisa en la cabeza, y hay bastante pedagogía de nosotros mismos como docentes y abogados o profesionales que somos, de decirles: tu derecho acaba ahí donde empieza, o termina ahí donde empieza el del otro ciudadano. Como acaba de decir el doctor Delgado, este tipo de acciones o de actitudes de algunas familias o personas no puede ser invasiva, no puede ser irrestricta, no puede ir y avasallar a los otros que quieren paz, tranquilidad, y a los cuales también tienen derechos y también son fundamentales. Eso se podría extender. ¿Qué pasa si un municipio dice no se puede tomar alcohol acá, en este distrito? Bueno, en principio, si está debidamente fundamentado para salvaguardar elementos de orden público, estaría bien. Siempre y cuando se justifique. Situaciones como también las elecciones prohíben el consumo de alcohol. Ya. Pues digamos, ¿por qué? Porque el fin propuesto es un fin válido en términos constitucionales. Si lo que buscamos es establecer ciertas restricciones sobre la base de medidas arbitrarias, ¿no?, entonces ahí sería abiertamente inconstitucional. Pero si, por ejemplo, un municipio dice se prohíbe el uso del alcohol porque esto trae como consecuencia perturbación del orden público o criminalidad, yo creo si está perfectamente enfocada y eso no afecta el libre desarrollo de la personalidad, que es otro derecho que debemos validar, me parecería bien, porque son conductas que ciertamente promueven un espacio de criminalidad, de delincuencia, de desorden y de caos. Y en contraparte de ello, y complementariamente a lo que dice el doctor Delgado, decir que desde el punto de vista municipal,
si tú vas a generar una prohibición de esa naturaleza en una ordenanza reglamentando para playas públicas, primero la publicidad y la pedagogía, y en segundo lugar la contraparte de ello, baños públicos y buenos baños públicos de acceso a las personas, porque el alcohol genera el tema diurético y entonces lo mismo, ¿no? O sea, tu derecho terminará ahí donde empieza el de la otra persona a disfrutar de un día de solaz y de sol a pleno día, ¿no? Una de las causas que se argumenta es el orden público, pero además la suciedad, porque tiene más basura pues en la playa también nosotros, ¿no? Esa es la verdad. Sí, entonces ahí en el artículo 74 hay una precisión que dice salvo por motivos fundados por ley. Ahí pueden ser cuestiones sanitarias, ahí pueden ser también cuestiones ambientales, ahí pueden ser, por ejemplo, playas que no están en perfecto estado de salubridad, o en todo caso por tema de orden público, ¿no? Entonces, el concepto de orden público es un concepto ciertamente bastante indeterminado. Entonces, bajo ese concepto, cualquier autoridad municipal podría restringir determinado uso de playas, o poniendo, por ejemplo, horarios de uso, o, por ejemplo, yo no quiero ir tan al extremo, pero hasta vestimenta, o por ejemplo que no puedas llevar un can o un animal, o no puedas llevar comida, o la comida que la lleves en determinadas circunstancias. Es decir, ese garantizar orden público, en la medida que es un concepto jurídicamente abierto, te da... Hay un margen. Hay un margen, es el margen de discrecionalidad. Hay que justificarlo. Me hace recordar el tema de la comida en el cine, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hubo esa enorme polémica. Correcto. Y que había cines que prohibían llevar alimentos que no fuesen comprados ahí. Correcto. Eso sobre todo en los últimos tiempos. Pero en el tema de las playas, don Chema, permítame decirle también complementariamente a lo que ha dicho el doctor Delgado, estamos ante un tema ya de que cualquier tipo de comida o de ingesta que pueda tener la persona, o como dice el doctor, si hay la permisibilidad de llevar algunas mascotas, va a generar desperdicios. Y el desperdicio, en la medida en que rebasa, ya se vincula con la salud pública. La salud pública ya es un tema de todos. Habría que protegerlos a todos, teniendo educación, tachos, sitios donde arrojar los desperdicios y eventualmente pequeñas mesas o comedores con sombrillas en donde se pueden ingerir alimentos, ¿no? ¿Perdón? En general no tenemos. No tenemos, pues entonces se genera la polución o la contaminación que crea la basura, sobre todo la biodegradable que se consume en la vida, ¿no? Exacto. Hay otro aspecto que también es interesante ver, digamos, traspolando esta situación a otros escenarios, ya no en playas, pero en el ámbito de recreación. Por ejemplo, el alcalde de Miraflores tomó una medida el año pasado, en el sentido de que quería monetarizar actividades que se hagan en parques públicos. Quien va también a la playa utiliza eso no solamente como solo hace esparcimiento, sino también como una actividad económica. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, si yo como vecino estoy solicitando que se resguarde esa zona, por el arbitrio que yo estoy pagando, tengo derecho a tener un buen servicio. Ahora, no sé en qué términos el doctor Acevedo, con mayor autoridad, dirá, pues efectivamente, el municipio está en el derecho de cobrar una tasa porque están haciendo una actividad económica, o en todo caso el espectro es libre. Pero esto se traspola, porque no solamente uno va a la playa a bañarse, a distraerse, sino también muchos de estos espacios están bajo administraciones privadas. Hay un caso, el 3640-2021 HC del tribunal de este colegiado que habla acerca de eso, ¿no? Y que establece, digamos, las limitaciones con respecto a playas privadas y playas públicas. Y que genera, obviamente, un debate más allá del tema de la discriminación y del tema de la supuesta propiedad de la playa, cuando la playa es un contenido, un elemento intangible y aparte inembargable y de uso público. Así es, y complementariamente decir que los espacios públicos es de todos, pero no puede uno, por derecho, ¿no? De todos, pero no puede hacer uno un ejercicio abusivo de ese derecho y generar una actividad económica constante, permanente, sistemática, todos los días a la misma hora, porque ya colisiona con el derecho de los demás si es que no tiene la autorización valga la redundancia, o el permiso, perdón, de la autoridad para ejercer ello, y en contraparte de ese espacio público exclusivo y excluyente, una contraprestación seguramente a la municipalidad y con conocimiento del resto de los veraneantes, del resto de los paseantes, del resto de los viandantes. Esta cosa me hace recordar, ustedes se acuerdan del alcalde Chorrillos, famosísimo, bueno, no creo que se Pablo acuerden. Gutiérrez. Pablo Gutiérrez, el claro. conflicto que tenía con el Club Regata de Lima, Efectivamente. el tema de la privatización de las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo una vez hice una entrevista que duró todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces yo le pregunté,
Esto el problema que tiene con el que tiene usted con el no es un poco terco, no es un poco... No, me dijo, la gente no quiere entrar a regatas, es por principio. No sé si esto... ¿Hay consenso sobre esto? En el sentido de propiedades privadas y públicas, sí. Ciertamente no. O sea, no yo creo, hasta donde tengo entendido, y lo que se plantea en este caso, esta sentencia del año 21, se establecen obviamente que entidades privadas pueden administrar ciertas porciones de playa, pero bajo ningún concepto, y eso lo dice el propio tribunal, digamos, puedes tú establecer restricciones en el ámbito del tránsito. Acá en el litoral de Lima tenemos espacios de playa privados, ¿no? Privados. Entonces, y esto ha generado también otras posiciones, por ejemplo, en Santa María, San Bartolo, Pucusana, donde hay personas que han invertido en ese pedazo, en ese espacio, que lo cuidan. Lo mismo sucedió en Ancón. Hace muchísimos años hay un pleito en la municipalidad de Ancón en el sentido que ellos dicen, bueno, las personas que vienen de otro distrito se ensucian, nosotros pagamos impuestos, pagamos tributos para mantener el ornato. Entonces, como dice el doctor Acevedo, hay que buscar un elemento de tolerancia y de respeto. A la litoralidad que tenemos, ¿no? Exacto, de equilibrio, y el equilibrio lo pone la autoridad al interpretar la norma y al generar normatividad. Por ejemplo, yendo un poquito más allá de donde mencionaba el doctor Delgado, en Asia se produjo ese problema ya hace 10, 15 años atrás. Las playas eran bastante privadas, bastante restrictivas en materia de poder ingresar a hacer un uso público de ella. Entonces, la Municipalidad de Asia, con nuestra ayuda, llegó a normar que cada 500 metros debería haber un ingreso y un espacio disponible para cualquier ciudadano, más allá de que estas playas se convirtieron en especie de clubes, de 30 clubes que conformaban APRILS, me acuerdo perfectamente, que es la Asociación Peruana de Derechos Ribereños, es decir, de clubes de playa, ¿no? Entonces, esa restricción equilibró el tema, generó algunas otras playas públicas y finalmente determina que la autoridad debe estar ahí atento al equilibrio y al goce del derecho sin el abuso por parte de uno ni la restricción al otro, al que se vea afectado. Doctor, y un tema también ahí vinculado es el tema de que se va a dar en verano como todos los años, el tema de los cobros abusivos y excesivos para la entrada a playas. Ya la Defensoría del Pueblo ha tenido múltiples actuaciones al respecto y tiene informes defensoriales con respecto a eso, ¿no? También sería interesante aclarar a la comunidad en su conjunto que acude a las playas que ellos no tienen por qué pagar. O sea, no tienen por qué pagar. Ciertamente, don Chema, ahí toca un tema. Es un tributo municipal el que se crea y se denomina derecho, ¿no? Pero el derecho, o todo tributo municipal, debe traer necesariamente, dice la Constitución y la ley, una contraprestación, exactamente, ¿no? Por ejemplo, los arbitrios, limpieza pública, parques y jardines, serenazgo, en contraprestación de ese servicio, es más, individualizado en el contribuyente, dice la 276, el sistema de tributación municipal. Y respecto de los derechos, como muy bien lo acaba de explicar preliminarmente el doctor Delgado, ciertamente, ¿cuál es la contraprestación que me vas a dar? Porque si me vas a ofrecer un sitio como una pampa, donde no hay señalización, encajonamiento, aviso de que esto es un espacio de estacionamientos y como autoridad municipal no lo has generado, no tienes derecho a comprar. Y constitucionalmente, como sendas sentencias ya lo han demostrado, te van a ganar, y de hecho se le ha ganado a San Isidro, a Surco y a Miraflores en sendas sentencias de amparo constitucional. Hay un segundo tema que yo quería conversar con ustedes, que es el código de vestimenta. Aparentemente esto es una frivolidad, pero no tanto, porque ¿hasta qué punto he podido restringir el vestuario de las personas de acuerdo al ambiente en el que trabajan? Por ejemplo, si yo mañana vengo acá con falda, ¿qué pasaría? ¿Qué podría ser? Digamos, yo creo que ya no, pero le cuento esto por lo siguiente. Hace muchos años en Suecia, país de derecho, pues evidentemente, que se inventó el defensor del pueblo, inventó una serie de cosas, se produjo un incidente porque un chofer de un autobús público, municipal, en un verano fuerte, que en Suecia también hace calor, determinadas épocas del año, bueno, iba con un pantalón corto. Entonces, una señora llamó la atención de esto y le dijeron, señor, usted no, y al final las autoridades le dijeron, usted no puede venir con pantalón corto. Usted, esto es un servicio público, tiene que venir adecuadamente, esto y lo otro. Prohibimos esto.
Y un buen día este señor se presentó con una falda escocesa, este kilt de los escoceses. Lo que usa el rey de Inglaterra cuando va a Escocia, se pone esa falda y nadie le dice nada. Bueno, porque es el rey. Pero entonces se dijo y no le pudieron decir nada. ¿El código de vestimenta del Congreso es correcto o no es correcto? ¿Qué significa? Con nuestros distinguidos invitados, después de la rápida pausa, lo vamos a conversar. Los doctores Martín de Acevedo y Fernando Delgado. Hemos pasado revista en la primera parte de esta entrevista a las restricciones de determinadas cosas en las playas. Por ejemplo, llevar trago, llevar determinado tipo de comida, etcétera. Y ahora vamos a entrar a un tema que a mí me llamó poderosamente la atención, que sale un comunicado público del Congreso diciendo cuál sería el código de vestimenta. Y pone como ejemplo que no se puede ir ni con jean, ni con zapatillas, ni con minifalda. Ahora bien, la pregunta que me hago yo es, ¿hasta qué punto eso se puede reglamentar? ¿Qué cosa es mini? ¿Cuántos centímetros más? ¿Cuántos centímetros menos? ¿De qué manera esto se puede exigir este tipo de cosas? Martín, ¿cómo lo ve usted eso? Don Chema, ahí hay tres aspectos. En primer lugar, que se trata de una entidad pública que debe reglamentar sus cosas hacia adentro, no con un comunicado público. ¿Qué es lo que ha querido hacer el Congreso? Aplacar la fea noticia que ha generado en estos días a propósito de decisiones equivocadas y poner una especie de política del rompemuelle donde hasta se prohíbe la minifalda. Ya lo intentó un alcalde en el norte del país hace muchos años y fracasó. ¿Por qué? Porque el tema de la vestimenta está librado a la cultura, a la religión, como acaba de decir el doctor Delgado, a temas de ética y de moral. Entonces uno, guardando las formas, como se diría, eso se puede llegar a reglamentar, inclusive, si es el caso, el tercer aspecto, en un reglamento de trabajo hacia adentro de la propia entidad o institución. Pero no puedes hacer un comunicado público y caer en el ridículo de poner, por ejemplo, en el tema de la minifalda, una forma de pensamiento misógina, obsoleta, antigua, discriminadora, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí me quedo porque, francamente, me comienza a acordar las decisiones equivocadas que está tomando este Congreso en los últimos 3 años y nos vamos a quedar cortos de tiempo. Sí. Hay un concepto, y también hay que agregar el clima también. El clima también es otro elemento importante. Hay un derecho que engloba todo ese tipo de contenido, que se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho implícito, pero que tiene una lista larga de ejercicios. Por ejemplo, el color para pintar mi casa, elegir una profesión, el derecho a ser madre, el derecho a fumar, el derecho, por ejemplo, a tomar, ¿no? Es decir, es un concepto amplio. La vestimenta, socialmente y culturalmente, representa ciertamente un estatus o una condición, o simplemente un sentimiento. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí me parece es que esto, es consecuencia de una construcción social, ¿no? Y que debe darse de acuerdo a cánones. Particularmente coincido con el doctor en el sentido de que si es una entidad pública, entonces debe haber cierto estándar mínimo, ya no digo de elegancia, sino de pulcritud y aparte de estandarización, ¿de acuerdo? Pero también hay entidades, ¿no?, que también te dan cierto margen para que tú vayas en una vestimenta adecuada. Nuevamente, llegamos a lo mismo de principio. Ese tipo de medidas debe buscar un fin. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de esa medida? Uniformizar, estandarizar, establecer ciertos protocolos, o en todo caso dar una mejor imagen, Y la otra cosa que también me preocupa es que esas medidas solamente son para los servidores, más no los congresistas. Yo creo que una medida de este tipo debería ser para todos, si no sería abiertamente discriminatoria. La pregunta que viene es la siguiente. Si yo soy congresista y voy en traje de baño, ¿me pueden impedir el ingreso al Congreso? En términos de código de vestimenta, sí, ¿es cierto? Porque claro, yo puedo decir, bueno, voy a provocarlos de estos tipos y me voy a presentar pues un día con short, pues, al hemiciclo, a un pleno, me presento un pleno. ¿Qué puede pasar ahí? Claro, lo que pasa es que eso viene y acarrea otros temas, don Chema, que permítanos tocarlo también porque se enfoca a este tema desde el punto de vista de la culturalidad. El machismo en una sociedad
ha generado que, por ejemplo, la minifalda sea inclusive comentada o mal vista porque se sostiene que, equívocamente, que provoca al hombre, ¿no es cierto? Es una cosa que está bastante retrógrada, porque finalmente la sociedad avanza y esta vestimenta o cualquier otro tipo responderá a cultura, a formación, a valores y obviamente a un tema estético, que nadie es dueño de la estética finalmente de verle bien vestido a una señorita, o a una señora o a un caballero. También ¿no? depende del estándar social, ¿no? O sea, eso varía con el tiempo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo me acuerdo de un congresista, Hugo Blanco, Hombre. ¿me acuerda? ¿Se acuerda o no? Claro. ¿No? Que iba pues, con su sotana y con una pita. Socialmente no era aceptable, pero del entorno que venía, digamos, se admite. Hay otro congresista actualmente que viene, que también es representante de comunidades nativas, que va con sus plumas y no sé qué. Claro, por ejemplo. el vestido étnico. De ¿Se la entiende? culturalidad. Y hay otra representante que los primeros días iba con un uniforme de limpieza pública. Sí. ¿Se acuerda usted? La famosa esta chica. Chabelita. Claro, entonces, Bueno. esos son ciertamente, yo diría, manifestaciones culturales, históricas, hasta étnicas, ¿no? Y inclusive hasta lo religioso, que tampoco podría prohibirse. Si tengamos, por ejemplo, llegamos al tema de los velos, del velo. del famoso velo en la Corte Europea que digamos que condenó a Francia, sin ir muy lejos, Chema, y doctor Francia lo prohibió. Eso, claro, Francia prohibió, pero momento. Precisamente ese es un tema del tema de espiritualidad. Hace 2 congresos ¿se acuerdan los israelitas? Sí. ¿Ya? ¿Cómo iban? En su momento En su importantes momento. políticamente. Claro. Ojo. Claro. La época de Ataucusi y el maestro. ¿Cuántos eran? Eran como 20 más o menos, ¿se acuerdan? Por supuesto, una bancada enorme. pues. Enorme. Entonces, me parece que esta Uno reflexión... iba con terno y corbata. Con terno, sí, Uno. pero creo que la gran mayoría iba con una túnica blanca. Así es. De acuerdo con su religión, ¿no? Sí, religión. Así que eso no se debe respetarse. Pero la prohibición debería ser para todos, pues. Porque voy a hacer distingos entre trabajadores y no congresistas. Para todos. Interesante. Chema, la vestimenta, por último, permítame decirlo, doctor también Delgado, en el caso peruano, arraiga y enfatiza la heterogeneidad de donde venimos, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de la selva peruana y acostumbrado al calor, nunca uso corbata, pero hay momentos en que en informes orales, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, en el Jurado Nacional de Elecciones, no te permiten informar si no estás con la corbata debidamente amarrada y recién ahí encima la cinta por un respeto a la... Y la cinta. Así es, la cinta de abogado por un respeto Pero encima de la corbata. a la simbología. Si no hay corbata. Así es, no, con la camisa abierta no. El juez te llama la atención. Así es. Pero en Iquitos por el calor, o como dicen mis paisanos, por la calor, 36, 39 grados, te permiten sin corbata tener la cinta encima de la camisa bien puesta, una camisa de vestir, obviamente, ¿no? Entonces, esto varía en la función de la heterogeneidad también y de las regiones del país, así como de la culturalidad, la religión y otros factores. ¿Podría yo ir con un antifaz? Quiero decir lo siguiente. Los talibanes, por ejemplo, que es un grado extremo del Islam, obligan a usar la burka. Tú no le des a la mujer nada. En una ciudad europea hace muchos años se produjo un incidente, porque en la cola para tomar el ómnibus había una de estas señoras, con todo esto. Y llegó el chofer le impidió entrar. Tú no vas a entrar, usted no puede entrar, ¿por qué? Yo quiero ver el rostro, por razones de seguridad. Y no la dejaron entrar, se armó el lío de los mil diablos. ¿Es posible llegar a eso? No, yo creo que sí. Con el antecedente que hemos visto en el caso de las escuelas públicas en Francia, en donde en esas escuelas públicas prohibían el tema de los velos de los niños. Sí. Entonces la Corte Europea fue muy clara en el sentido, ¿no? Tiene que prevalecer el concepto de la cuestión religiosa frente a las convenciones sociales, número 1. Y casos como esos creo que se han reiterado en más de una oportunidad. Yo creo que en el caso que usted dice, Chema, yo creo que es totalmente válido que se respete el concepto de esa identidad, de esa cuestión étnica y cultural, básicamente. Pero que, entiendo nuevamente, este tipo de medidas, ciertamente con restricciones, con limitaciones, y me imagino que el incumplimiento debe acarrear algún tipo de sanción, ya sea pecuniaria y de más atención, en todo caso alguna falta, porque si no, no tendría sentido establecer un reglamento de este tipo. Pero y comienza a ingresar en algo tan invasivo, tan eminentemente personal, ¿no? Que puede responder a muchos criterios, ¿no? Culturales, climáticos, ambientales y hasta también profesionales, ¿no?
Porque no le vas a obligar, por ejemplo, sin desmerecer funciones ni puestos, a una persona que esté en una oficina, o por ejemplo a un directivo, o por ejemplo a un representante legal, ¿no? Generalmente los abogados vestimos de terno siempre. Claro, terno y corbata, pero ya es una convención. Es de primer año de derecho. Claro, pero hay otras profesiones que no suelen usar terno. ¿Es así? Entonces eso también es un tema que tiene que ver con, digamos, con el día a día del trabajo, ¿no? Entonces me parece que regular ese tipo de cosas, yo creo que particularmente para mí no tiene sentido. Exacto, es pérdida de tiempo, Chema, y un último criterio ya un poco concluyendo, ¿no? Emitir un comunicado de esta naturaleza. ¿Por qué ese comunicado? Para tapar el tema. Así es. Emitir un comunicado de esta naturaleza hacia el público es adoptar equívocamente lo que en el convencionalismo diario se llama la política del rompemuelle. Como todo ha estado desbocado y se ha estado contratando gente, 700 y pico de personas ha salido la cifra, sin ningún tipo de restricción, consecuentemente han llegado personas de todo tipo y a prestar servicios que no precisamente son servicios públicos, y está por investigarse y en eso están. Entonces tratan de sacar un comunicado, lo hacen público y de hoy en adelante todos van a pasar por la política del rompemuelle. Eso significa ni minifalda. Es absurdo, es ilógico, absurdo. Y es pues hasta ridículo, diría yo. Y no, digamos, no sé si oportuno o inoportuno, pero innecesario. Exacto. Innecesario. Bueno, doctores Fernando de León y Martínez Acevedo, gracias por la visita. A usted. Muy gracias, Chema. Y ojalá que Venezuela salga de sus apuros y de la dictadura que vive, ¿no? Dios mío, Ojalá. qué día el de hoy, realmente. Durísimo. Durísimo. De larga jornada. Terrible. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Veremos.